Buenas noches, hermano Orlando. Quiero contestarle la pregunta sobre la oración, pero para comenzar quiero citar la oración modelo que nos dejó nuestro Señor Jesús. Está en San Mateo capítulo 6. Voy a empezar a leer desde el 5. Dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Voy a terminar ahí en el versículo 13. El asunto, hermano Orlando, es que usted me pregunta a mí, déjeme ver cómo fue que anoté yo la duda que usted tiene. A ver, cómo fue que lo anoté. Bueno, mientras encuentro esa nota, aquí está, déjeme ver. Dice: y Orlando, mi hermano Orlando Torres, de la iglesia de Panamá, ciudad de Panamá, los amigos, los hermanos, las personas con que usted está compartiendo con alguna regularidad en los últimos días le preguntan cómo deben de orar. Y entonces es orar directamente a Dios Padre o a Jesucristo. Entonces, nuestro Señor nos dejó un modelo de oración, pero sin embargo, Él, en su palabra, siempre Él está hablando y orando con el Señor. Y entonces él dice, se me olvidó buscar esa cita bíblica, pero él dice: cuando oréis, pida al Padre en mi nombre. En mi nombre quiere decir en el nombre de nuestro Señor Jesús. Juan 14:13 dice así. Juan 14:13, voy a buscarlo. Juan 14:13. Dice el Señor Jesús: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, el nombre de nuestro Señor Jesucristo en el cielo, Dios Padre atiende inmediatamente.
inmediatamente. Entonces, debemos de entender claramente que nuestro Señor nos está escuchando. Hay otra cita aquí que está en Mateo 21, 22. Voy a leerlo un momento. Mateo, para que usted sepa, hermano Orlando, pues yo leo bastante la palabra y todo, pero yo uso mucho la tecnología, hermano Orlando. Yo estoy consultando aquí en Google, entonces por eso es que me muevo en lo que te estoy diciendo. Dice Mateo 21, 22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Y todo lo que pidiereis en oración. Entonces, nuestro Señor nos dejó un modelo de la oración. Entonces nosotros tenemos que pedir al Padre en oración, o sea, dentro de esa oración modelo que Él nos dejó. ¿Qué es lo que quiero decir? Bueno, la pregunta que le hacen a usted dice, ¿cómo orar? ¿Verdad? Entonces, ¿a Dios o a Jesucristo? Ya lo contesté, pero lo vuelvo a repetir. Debemos de orar a nuestro Dios Padre Celestial, ¿verdad? Pero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y debemos de entender también y tenerlo presente, y hay que pedirle a nuestro Señor Jesús que nos revele que cuando hablamos a Dios Padre o a Dios Hijo Jesucristo, es lo mismo. Es lo mismo. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Dios Padre, es nuestro Dios. Nuestro Dios Espíritu Santo es Dios, es Dios. La palabra escrita en la Biblia que ha sido revelada en nuestro corazón es Dios. La palabra es nuestro Dios, es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque eso lo dice bien claro el Evangelio de Juan capítulo 1 y el libro de 1 Juan capítulo 1, lo dice claramente. Y vamos a verlo. Dice, Evangelio de San Juan capítulo 1, que la palabra es Dios. Pero, a ver, la palabra que ha sido revelada. Porque la Biblia tiene toda la palabra y muchas personas conocen perfectamente la Biblia. Pero si no le ha sido revelada, lo único que tiene es un conocimiento de la palabra. Por eso es que yo ahora voy a ponerle entendimiento a la oración modelo. Porque en Mateo 21, 22 dice que debemos de pedirle a nuestro Dios en oración. O sea, debemos de pedirle a nuestro Dios en el modelo de la palabra, de la oración que nos dejó Jesús. Porque en ese modelo está el Evangelio. Entonces dice el Evangelio de San Juan, en el principio era el verbo. O sea, verbo es, en otras versiones, verbo es palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí lo dice claramente. Vamos a cambiar verbo por palabra. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Pero, a ver, lo digo despacio para que se entienda. Mucha gente conoce la Biblia perfectamente, ¿verdad? Pero el conocer la Biblia es diferente de que, conociendo la Biblia, nuestro Dios Padre, nuestro Dios Espíritu Santo, nos revele qué es lo que hay ahí en esa palabra, para que podamos entender que, y el verbo era Dios, para poder entender eso. Bueno, ve, hermano, voy a poner el entendimiento, qué es lo que yo quiero decir, que debemos de orar en oración.
O sea que debemos de orar en el modelo de oración que nos dejó el Señor Jesús. ¿Por qué digo eso? Voy a empezar diciendo lo que quiero decir. El modelo de la oración es para los hijos de nuestro Señor. Cuando digo hijos, lo que quiero decir es que la humanidad es creación. Dentro de la creación, nuestro Señor Jesús ha escogido y le ha regalado la gracia y la misericordia para pasarlo de creación a hijo. Voy a decirlo de otra manera. No todos los seres humanos son hijos de Dios. Voy a decirlo de otra forma. No todos los seres humanos tienen el derecho, no tienen el derecho, sino no les ha dado nuestro Señor Jesús el derecho de poder orar. Esto es muy duro lo que estoy diciendo, pero así enseña la Biblia, así enseña la Biblia. Yo me encuentro personas con las que yo estoy compartiendo, me dicen, no, es que, dice, yo oro al Señor, el Padre Nuestro, yo lo oro. Decir, si usted se lo enseña a una lorita, también lo ora, una lora, o sea, una guacamaya, para que las personas que están fuera de Costa Rica entiendan. Este animal que tiene la capacidad de copiar algunas palabras en el idioma, o sea, en español o en el idioma donde se está desarrollando. Una lora, una guacamaya, si usted le enseña las palabras del Padre Nuestro, lo ora. Entonces, muchas personas, sin ser hijos de Dios, sin haber nacido de nuevo, oran el Padre Nuestro. Y sí, ¿qué? No significa absolutamente nada. Por mi mente está una idea muy fuerte, de mucho choque. No lo voy a decir porque es tremendamente violenta en el espíritu, en el mundo espiritual. Nada más me limito a decir que el Padre Nuestro, que está en Mateo capítulo 6, es los únicos que son escuchados en el trono del cielo santo, son los que han nacido de nuevo. ¿Por qué lo digo? Vamos a volver a la oración de Mateo 6. Porque el Señor Jesús, Él no se desvía del Evangelio en ningún momento. Mateo capítulo 6 dice, Él está enseñando sobre la oración. Dice, específicamente a partir del 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, una persona que expresa el versículo 9 es una persona que tiene agradecimiento por la salvación y sabe que Dios Padre está en el cielo y que Él es santo. Santo es su nombre. Y dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Venga tu reino. El Señor Jesús, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, al inicio de su ministerio, de la predicación del Evangelio, el Señor Jesús empieza su predicación de esta manera, diciendo, Marcos capítulo 1, versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. En la oración modelo dice, venga tu reino. O sea, esa es la certeza que un nacido de nuevo tiene de que el reino de Dios ya llegó y que lo perdonó el pecado y que gracias a que el reino se acercó es que Él
pudo ser perdonado. Y este perdón fue hecho en el cielo y en la tierra. Pues dice, hágase tu voluntad. La voluntad de nuestro Dios es que nosotros seamos libres del pecado. Y somos libres del pecado en el cielo, o sea, está certificado en el cielo y también está certificado en la tierra. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando nuestro Señor Jesús nos libra del pecado, en el cielo santo, los ángeles y Dios Padre y todos los que están ahí conocen de que el hermano Orlando Torres fue libre del pecado. Hágase tu voluntad en el cielo. Pero también nosotros conocemos aquí en la tierra, por el testimonio del hermano Orlando, de que el reino se acercó y lo liberó del pecado. Aquí en la tierra también. Entonces, para poder entender el versículo 10, entonces el Señor Jesús dejó el 11, que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué significa? Significa que nosotros debemos, por medio de la palabra y la oración, tener presente constantemente que fuimos salvos. Fuimos salvos ¿por qué? Por el pan. Fuimos salvos por el pan. ¿Qué significa el pan? El pan significa el cuerpo de Jesús. ¿Qué significa el cuerpo de Jesús? Significa que en el cuerpo del Señor Jesús, Dios Padre puso el pecado y en el cuerpo del Señor Jesús, que es el pan, Jesucristo atrapó el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado no es un asunto de código de moral o de inmoralidad. Ese no es el pecado. El pecado es un asunto espiritual, es un ser espiritual muy poderoso que para poder ser atrapado por Jesús, Jesús tenía que tener cuerpo. Por eso aquí dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente lo malinterpreta porque no conoce el misterio o la revelación de la palabra y piensan que pan es para comer, para saciar el hambre física. No. Está hablando de que para ser libre del pecado, para que el reino de Dios, la voluntad de ser santo, sea en el cielo y en la tierra, sea efectivo, se necesita un lugar donde atrapar el espíritu inmundo. ¿El espíritu inmundo qué es? Sacarnos la esencia de Satanás y encerrarlo en el cuerpo de Jesús. Por eso dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué significa? Señor, recuérdeme la salvación todos los días para tener un corazón agradecido de que ya no soy esclavo de Satanás. Ya fui libre de Satanás. Y que ahora soy sellado por el Espíritu de Dios. Y que mi corazón, que mi espíritu y mi alma caminan espiritualmente hacia el cielo. De eso está hablando. Y dice el 12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué significa el 12? Que en el 11 fue perdonado el pecado de muerte. En el 11 fue perdonado el pecado. La esencia de Satanás fue atrapado en el 11, en el pan, en el cuerpo de Jesús. Por eso el Señor Jesús en 1 Corintios capítulo 11 está hablando de la cena del Señor y Él dice, vamos a leerlo, Corintios, a ver, es que no quiero que se me haga muy largo el audio. Corintios, capítulo 1, versículo 11, dice, el Señor Jesús está, a ver si es, dice, 1 Corintios capítulo 11, voy a leer desde el 23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió,
y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? Que este pan que Él está partiendo ahí en la cena no es un pan para comer, es su cuerpo. Que su cuerpo fue partido, o sea, fue molido. Fue que en su cuerpo estaba el pecado, estaba la esencia de Satanás que me hacía, la esencia de Satanás en el hombre que no ha nacido de nuevo. Satanás le hace producir muchos pecados. O sea, Satanás es el que produce en el hombre el fumar, el tomar, el adulterar, el robar, el mentir, el fornicar, el drogarse. Pero ese es el pecado. Ese pecado fue atrapado en el cuerpo de Jesús. Entonces fue partido, fue molido. De eso está hablando el Señor Jesús. Dice: haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Por eso el Señor Jesús en Mateo capítulo 6 dice 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, recuérdanos la salvación para tener un corazón agradecido. Y dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué significa? Que en nosotros constantemente viene el pecado de no muerte. ¿A dónde viene? Viene a nuestro cuerpo, a nuestros miembros. Entonces Él, en esas transgresiones que nosotros cometemos, cuando estamos orando a nuestro Dios Padre en esta oración, nosotros sabemos de que nuestro Señor Jesús, que es nuestro abogado delante de Dios Padre, nos perdona esos pecados de no muerte, porque el pecado de muerte ya fue perdonado. Y dice: como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué significa? Que nosotros, como nacidos de nuevo, tenemos que predicar el evangelio verdadero para que las personas que no han nacido de nuevo puedan ser perdonados del pecado de muerte, para que tengan derecho a utilizar la oración que el Señor Jesús nos dejó como modelo, pero que en esa oración está el evangelio, está el perdón del pecado, ahí está. Y ya en la vida cotidiana, en la vida de fe y la vida de creencia, para eso está el versículo 13 y dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, la vida de fe, la vida de creencia, en nuestra oración diaria, Dios nos recuerda que Él nos libra de la tentación de este Satanás. Nos libra de la maldad, nos libra de Satanás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros en Él somos parte del reino, somos parte del poder, somos parte de la gloria, por siempre. Amén. Ese es la oración modelo. Pero el Señor Jesús en Mateo capítulo 22 dice que nosotros tenemos que orar. Voy a buscarlo un momento. Mateo 21. Mateo 21 dice 22. Dice: y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Y todo lo que pidieres en el modelo de la oración que que Dios nos acaba de explicar, en oración, o sea, en el evangelio, y que Él nos puso el creer el perdón del pecado, creyendo en el perdón del pecado, vamos a recibir ¿qué? Lo que ya Él sabe de antemano que nosotros necesitamos. Porque en la oración modelo Él dice 8, no os hagáis pues semejantes a ellos,
porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Pero Dios Padre sabe y conoce al que es hijo. Dios Padre no sabe y no conoce a la persona que es criatura. Criatura es una persona que Satanás lo tiene atrapado. No está en condición de hijo de Dios. Entonces, en resumen, no es cualquier persona la que puede orar y ser escuchado en el trono donde está nuestro Dios Padre, nuestro Señor Jesús. No, nadie, o sea, solamente es escuchado aquella persona que ha nacido de nuevo, aquella persona que el brazo de Jehová se manifestó en Isaías 53 para que el brazo de Jehová fuera el corazón de esa persona, arrancar a Satanás que tenía en el corazón, en ese brazo poderoso de Dios Padre, y ese brazo poderoso lleva el pecado, lleva a Satanás en su mano y lo encierra en el cuerpo de Jesús. Eso es el perdón del pecado. Por eso es que la oración fundamentalmente es recordar constantemente para que tengamos un corazón agradecido por el perdón del pecado, de que pasamos de caminando hacia el infierno a caminar hacia el cielo santo. Por esa razón es que hay que saber explicar la oración. Entonces, se ora a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en oración, o sea, en conciencia revelada de que somos hijos de Dios por la palabra, que fuimos perdonados, o sea, que ya no tenemos la esencia de Satanás en nuestro corazón, que ya Satanás no nos domina, sino que somos sellados y el que domina nuestro corazón es el poder del Espíritu de Dios. Y quiero aprovechar porque, hermano Orlando, yo hablé mucho sobre Saúl, ¿verdad? Pero no dije claramente lo que tengo que decir. Lo que quiero decir es que el rey Saúl fue desechado, pero fue desechado su cuerpo, su carne, su razón, su pensamiento, su voluntad, su obra. Eso fue lo que fue rechazado. Pero el rey Saúl es una persona que está en el cielo santo. ¿Por qué? Porque es el ungido de Dios. O sea, Dios lo ungió. ¿Qué significa? Dios lo ungió con aceite. ¿Qué significa? Que Dios lo selló con el Espíritu Santo. Una persona que es sellado por el Espíritu Santo quiere decir que Saúl, Dios le arrancó el pecado y lo puso en la profecía del cumplimiento de que nuestro Señor Jesús iba a nacer a través del rey David, en la familia del rey David. Entonces Saúl fue salvo, siempre fue salvo, pero Dios desechó su ministerio porque él se dejó llevar por su razón, por su buena voluntad, por su propia tradición, por su propia creencia, y no fue capaz de predicar el evangelio como Jehová lo había dicho. Por eso fue desechado como pastor, pero él no perdió la salvación. Él está en el cielo santo. Porque Saúl, a través del profeta Samuel, Dios le manda una instrucción para que vaya a predicar a el pueblo de Amalek. Amalek es un pueblo pagano, es un pueblo lleno de pecado. Es lo mismo que ahora. Nosotros, como nacidos de nuevo, nosotros somos llamados a ir a predicar al mundo. El mundo es pagano, el mundo está dominado por el pecado, pero nosotros teniendo la unción, o sea, teniendo la salvación, nosotros tenemos que ir a predicar esta salvación al mundo para que muchas personas
puedan nacer de nuevo. Tenemos que ir a predicar a la ciudad de Amalek, al mundo pagano. Eso es lo que tenemos que hacer, y tenemos que ir a presentar un evangelio correcto, no un evangelio condicionado como hizo Saúl con el rey de Amalek, con el rey de Agag. El rey se llamaba Agag. Lo perdonó, le dio un evangelio falso, no lo confrontó, no le dijo que iba camino al infierno, porque Saúl le tuvo miedo a esa autoridad. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que nosotros presentemos un evangelio santo, puro, como es. Toda criatura que nace está camino al infierno, sea quien sea. Y si no viene alguien como Saúl a predicarnos el verdadero evangelio, esa persona no nace de nuevo y termina en el infierno, como dijo el Señor, que ya ha sido condenado. Pues esto es contestándole, hermano Orlando Torres, contestándole a usted, contestándome a mí y contestándole a las personas que también van a escuchar este audio. Que pase muy bien, hermano Orlando, y que Dios lo siga usando en Ciudad de Panamá.